Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tras la confesión de un joven estudiante, la verdad salió a la luz. El verdadero asesino del profesor de física no fue Claire 19 puñaladas, sentenciada a 13 años de prisión el año anterior, sino más bien el propio hijo menor de Claire, hermana, quien presentó como prueba el teléfono celular de la víctima. El dispositivo contenía videos cruciales, incluido el momento en el que el profesor intentó abusar de un estudiante, el forcejeo posterior y finalmente el empujón que lo hizo caer, golpeándose la nuca contra el borde de la mesa. El impacto fue fatal, forense. Los exámenes confirmaron una fractura de cráneo, daño cerebral y lesión de la mandíbula espinal, lo que provocó paro respiratorio y muerte instantánea. Cuando Claire confesó ser la única responsable del crimen, la policía le encontró varias inconsistencias en su testimonio. No tenía sentido que ella hubiera robado una computadora del colegio, un lugar concurrido, difícil de robar, y encima actuar sola, ya que su hermana menor, que todavía estudiaba ahí, podría haberla ayudado. Pero Claire se mantuvo firme en su versión, insistiendo en que actuó sola. Cuando le preguntaron por ella, hermana, ella simplemente respondió, era yo, ya se había ido. Fue solo más tarde que la policía descubrió la verdad. El profesor Metasí tenía antecedentes de asco y relaciones abusivas con estudiantes mujeres, incluida la propia Claire cuando ella todavía era estudiante. Él las manipuló, exigiéndole silencio a cambio para protección. De hecho, no era Claire quien tenía una relación secreta con la maestra, era otra estudiante de la misma clase que mantenía con él una conexión especialmente estrecha, hasta que un día aquella niña desapareció de la escuela. Los rumores entre sus colegas decían que estaba embarazada y la institución lo obligó a salir tan pronto como la noticia salió a la luz. Con todas las pruebas reunidas el año pasado, incluso sin una confesión, la policía sospechó que Claire ya conocía el carácter malvado del maestro. Quizás incluso sabía que él acosaba a su hermana menor. Incapaz de soportar más ira y dolor, decidió actuar, pero ahora la verdad finalmente ha salido a la luz. Fue la hermana menor de Claire quien, al defenderse, provocó sin querer su muerte, y Claire, para protegerla, asumió la culpa por un crimen que no cometió. ¿Puedes contarme qué pasó cuando llegó tu hermana? El oficial de policía a cargo de abrir el caso de asesinato del año pasado miró fijamente a Granit, la joven de 19 años que esta vez parecía mucho más tranquila que en sus interrogatorios anteriores. No había novio cerca, no se le permitía entrar a la sala de interrogatorios, solo él estuvieron presentes el adolescente y el diputado Crot. Claire me envió a casa, respondió Granit con voz firme. No dijo lo que haría, simplemente me dijo que no dijera nada, que si la policía preguntaba, debía decir que no sabía cualquier cosa que ella dudó. Él iba a asumir la culpa por mí. Su voz se quebró al final de la frase. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se veía obligada a revivir el peor día de su vida. El delgado Crop recibió una señal discreta del trabajador social presente en el interrogatorio, un protocolo para proteger la psicología de los menores. Es hora de actuar con cautela, así que las heridas en el cuerpo de la víctima, tu hermana las fingió después de la muerte para encubrir el crimen. Creo que sí. La policía suspiró. Nadie merece ser asesinado, por muy repugnante que sea. Pero Metacid había abusado de su posición como profesor, manipulando a los estudiantes con promesas e intimidación.
La situación se había intensificado hasta que una niña se convirtió en la culpable de... A los ojos de la sociedad, un hermano inocente había hecho todo lo posible para salvar al futuro de los más jóvenes. De hecho, lo que hiciste fue sin intención de matar. El tribunal puede considerarlo autodefensa, pero entiendo que tu hermana no quería que tu reputación se viera afectada, manchada, perder tus estudios, tu futuro, lo sé, respondió Natty con una voz apenas audible, bajando la mirada hacia sus manos en su regazo. Sus ojos temblaban visiblemente. ¿Por qué decidiste confesarte ahora con la policía? El delgado eligió cada palabra con cuidado, intentando salvar a la joven. Durante un año entero el caso estuvo cerrado. Una vez que el acusado original fue llevado a prisión, una vez que la acusada fue enviada a cumplir su condena, la policía no tenía motivos para reabrir el caso, a menos que saliera a la luz nuevas pruebas que cambiaran la situación. Como está sucediendo ahora, el interrogatorio se quedó en silencio por un momento. El policía intentó predecir lo que la respuesta de la joven sería. Después de unos segundos, Natty finalmente habló.